Evaluar por competencias supone el diseño de instrumentos en los que el estudiante demuestre con ejecuciones, evidencias, que puede realizar las tareas de la competencia exigida. La evaluación por competencias se basa en criterios, porque compara el desempeño real, actual de las competencias de un estudiante en un momento determinado con su criterio del desempeño asociado, fijado con anterioridad. Un criterio de desempeño se define como el estándar o la calidad de la ejecución de una competencia, que es uniforme para todos. Por tanto, el desarrollo de criterios de desempeño puntuales, críticos, objetivos y bien establecidos para una competencia asegura una alta confiabilidad y validez en la evaluación. Diferentes dominios del aprendizaje. Al realizar una evaluación de competencias, se deben considerar todos los dominios del aprendizaje, es decir, los conocimientos, las habilidades o desempeños y las actitudes del estudiante en el logro de una competencia. Es importante contar con un buen número de evidencias. En la evaluación por competencias es necesario contar con el mayor número posible de evidencias sobre el desempeño del estudiante. Para ello, se requiere, en primer lugar, definir los objetivos del buen desempeño. Segundo, precisar los criterios de desempeño. ¿Qué ventajas presenta la evaluación por competencias para la enseñanza y el aprendizaje? La evaluación por competencias presenta, entre otras, estas ventajas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para la enseñanza, el profesor puede identificar las áreas de la instrucción que necesitan mejorar. El docente puede contestar y revisar las competencias logradas por sus alumnos a nivel personal y grupal. Aporta evidencias de habilidades, destrezas y logros alcanzados. Para el aprendizaje. El aprendizaje mejora cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera de él. Motiva al alumno al saber cómo se evaluará su desempeño. Ayuda al alumno a determinar su propio progreso y así identificar sus áreas fuertes y débiles. Para evaluar por competencias es necesario definir previamente y de manera rigurosa la competencia que se va a evaluar y los criterios con los que se juzgará la ejecución o el desempeño. ¿Qué debe ser medido al evaluar por competencias? Se requiere evaluar los conocimientos, las actitudes, las habilidades y los desempeños involucrados en el dominio de una competencia. Y esto se refiere a lo siguiente: evaluación del conocimiento en una competencia. Evaluación de actitudes se refiere al desempeño afectivo. Y la evaluación de ejecuciones. La evaluación del conocimiento en una competencia. El modelo de educación por competencias no desvaloriza la importancia del conocimiento. Considera el conocimiento como un componente importante de ella. Por ejemplo, la habilidad para usar la información de manera apropiada y saber aplicarla. Se puede plantear a los alumnos situaciones en las cuales se requiera que comprendan, apliquen, analicen, sinteticen y emitan juicios evaluativos sobre los datos e información de la que esté tratando. La evaluación del desempeño afectivo. Actitudes. En el aprender hay muchos más que simplemente la adquisición de conocimientos y de procedimientos para hacer las cosas. También los estudiantes requieren ser capaces de demostrar actitudes, comportamientos y la vivencia de valores que los ayudarán a ser personas competentes y satisfechas. Lo que se denomina el dominio afectivo está conformado por las actitudes, los sentimientos, comportamientos y valores, que son una parte muy importante del aprendizaje. Por lo tanto, al redactar objetivos del dominio afectivo
o actitudinal, tendremos que utilizar verbos de acción que describan el tipo de conducta del estudiante, lo que se espera que haga como evidencia o demostración de la actitud o valor deseado. Por ejemplo, el estudiante manifiesta el valor de la responsabilidad consigo mismo y con su escuela cuando asiste puntualmente a clases, termina cuidadosamente sus tareas, cumple a tiempo con los trabajos asignados. La evaluación de ejecuciones. Al evaluar desempeños o ejecuciones, tenemos que decidir qué es lo que se requiere para que el estudiante demuestre su desempeño en una tarea y que se pueda verificar. La tarea a ejecutar puede plantearse como objetivo de desempeño, el cual tiene que contar con estos dos elementos: las condiciones bajo las cuales la tarea puede ejecutarse, el grado de eficiencia o nivel máximo de dominio que el estudiante demuestra como evidencia en su desempeño, criterio o estándar de desempeño. La prueba de desempeño es la estrategia de evaluación más apropiada para determinar si los estudiantes han logrado el dominio de una competencia. La prueba de desempeño a menudo se realiza como parte de la enseñanza en el laboratorio o taller. El punto esencial de esta prueba está puesto en los estándares o criterios explícitos que el estudiante debe lograr. ¿Qué se evalúa en una prueba de desempeño? Específicamente en una prueba de desempeño se evalúan los siguientes criterios. El aspecto a evaluar. 1. La ejecución y el producto o resultado. Esto es a través de los criterios o estándares a lograr. 2. El nivel psicomotor. La ejecución de la actividad conforme a los estándares definidos. 3. Conocimientos y actitudes. El desarrollo de objetivos de desempeño. ¿Qué son los objetivos de desempeño? Son los instrumentos que fijan los criterios para medir objetivamente el cambio que se produce en el conocimiento, las destrezas, las habilidades y las actitudes del estudiante en relación a una determinada competencia. ¿Qué elementos se deben especificar en un objetivo de desempeño? Un objetivo bien formulado requiere especificar los siguientes elementos. 1. El desempeño. Esto quiere decir que el estudiante debe hacer en forma precisa la descripción de la competencia. 2. Las condiciones del desempeño. Las circunstancias bajo las cuales la competencia debe ser ejecutada. 3. Los criterios o estándares del desempeño. Es el grado de eficiencia o nivel mínimo de dominio que se debe demostrar en el desempeño de la competencia. Los criterios de desempeño son las normas o estándares de evaluación que identifican o determinan la calidad que debe demostrar el estudiante que ha logrado una competencia u objetivo de aprendizaje. Los criterios de desempeño expresan los niveles de exigencia mínimos para lograr el dominio de una competencia. El propósito de establecer criterios de desempeño es asegurar que los estudiantes logren las competencias exigidas al nivel de la calidad requerida. A continuación tenemos a la doctora Laura Frade. Vamos a ver ahora, desde este nuevo enfoque a donde vamos a poner escenarios de la vida real en el salón para que los estudiantes los analicen, resuelvan y se comprometan a hacer modificaciones en su vida, a tomar decisiones acertadas, a estudiar y a trabajar, tendríamos que diseñar un esquema entonces diferente para evaluar. ¿Cómo se evalúa por competencias? Vamos a evaluar básicamente por el desempeño de las personas, es decir, lo que realicen en el salón de clase en términos de resolver la situación didáctica para desarrollar la competencia y también por el resultado que obtienen de los conocimientos adquiridos en el proceso. Esto implica que vamos a tener siempre dos pies bien fundamentados para evaluar. Vamos a tener una evaluación formativa que va a estar centrada en el proceso de logro de la competencia, o sea, el docente va a identificar cómo en esa situación didáctica va desplegando el estudiante su capacidad para desarrollar lo que se espera de él, la competencia. Pero también vamos a observar el resultado, es decir, cómo el estudiante logra asimilar una serie de contenidos, de conceptos, desarrollar habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos y todo lo que él es
para poder llegar a obtener un resultado favorable a lo largo de su vida. Esto es un proceso ambicioso, porque normalmente nosotros poníamos un examen y evaluábamos qué tanto conocimiento tenía el alumno. Hoy lo que queremos es evaluar cómo el alumno despliega esta competencia como capacidad que responde a las demandas del entorno. Esto implica entonces que tendríamos que cambiar nuestras formas de evaluar, que tendríamos que estar utilizando instrumentos para recabar evidencias e información, tanto sobre el proceso, pero también como por el resultado. Estos instrumentos son, por ejemplo, la elaboración de portafolios a donde recojamos todos los trabajos que van haciendo los estudiantes a lo largo de un mes o de un periodo y analicemos cómo lo va haciendo, cómo va desarrollando esta capacidad. Pero también implica que usemos otros instrumentos, por ejemplo, la elaboración de productos. Si tenemos como situación didáctica el diseño de una campaña para evitar las drogas, en el caso, por ejemplo, de ética, en esta campaña se elaboran una serie de productos. Al elaborar esta serie de productos, lo que va a suceder es que veremos cómo el estudiante se desempeña, construye y no solamente aplica los conocimientos, sino que realmente propone soluciones. Además, estaremos utilizando herramientas para verificar si esos resultados, el establecimiento y el uso de rúbricas, es decir, de preguntas que el estudiante se haga para verificar si lo que está haciendo realmente desarrolla la competencia y lo que se espera de él. Una rúbrica es un instrumento de verificación, o sea, en ella se establecen los criterios y a través de esos criterios el alumno checa si los ha cumplido. Como se observa, la evaluación va a ser más compleja, porque vamos a tener que recabar todo el tiempo evidencias, tanto del proceso formativo como del resultado. No se eliminan los exámenes en ningún momento. Es un proceso a donde identifiquemos cuáles van a ser las herramientas y los instrumentos para recabar la información. En ese sentido, el examen se modifica, porque el examen va a incluir casos de la vida a donde el estudiante use el conocimiento para resolverlos. Un poco es el esquema que se usa en PISA, pero obviamente con niveles de dificultad mayor porque estamos en el bachillerato. En conclusión, el trabajo por competencias no es solamente un cambio de estándares, no estamos cambiando los objetivos por las competencias y es, como se dice vulgarmente, la misma gata pero revolcada. No es eso. Las competencias van a desarrollar capacidades, no solamente van a adquirir los conocimientos que requieren, sino que van a desarrollar todo lo que está en ellos para tener mejores desempeños. Esto es un cambio de paradigma total, teleológico porque cambiamos de fines. Recordemos que la teleología estudia los fines en la filosofía. En este sentido, cuando nosotros hablamos de desarrollar competencias, estamos modificando el paradigma de trabajo actual porque ya no se trata de tener el mismo fin que hemos tenido en el sector educativo, que ha sido transmitir los conocimientos de la generación pasada a la futura. Se trata de desarrollar las capacidades que traen los estudiantes para enfrentarse a la vida. Es un cambio metodológico, porque implica cambiar de método, pasar de este esquema conoce, comprende, aplica, a analiza una situación de la vida, comprende los conocimientos y los usa, no solo los aplica, los usa. Y es un cambio de sistema porque todo el colectivo escolar tiene que trabajar de manera conjunta. Si voy a ver ética en química, porque la competencia implica el despliegue de conocimientos éticos, esto quiere decir que el docente de química tiene que consultar al de ética y el de ética al de química, porque las competencias no solamente usan los conocimientos de una sola área, sino de varias a la vez. Significa también una modificación en nuestro quehacer docente y escolar, porque tenemos que llevar a cabo procesos de modificación, pero sobre todo tenemos que construir nuestras propias competencias docentes. El desempeño es un balance que se hace sobre el desarrollo de las competencias que han adquirido los estudiantes. Ese balance va a observar el avance y el retroceso, va a identificar los problemas y las posibles soluciones. O sea, cuando tú tienes un alumno frente a ti, lo que vas a hacer es evaluar su desempeño, lo que sabe hacer. No nada más lo que sabe, sino lo que sabe hacer. Y en ese balance vas a identificar qué quieres que haga, qué le falta por hacer, qué no puede hacer y qué puedes hacer tú para ayudarlo. Entonces, esto te va a llevar a tomar decisiones. Te vas a centrar, cuando trabajas por competencias, cuando vas a evaluar por competencias, te vas a centrar en evaluar el proceso, sí, pero también en evaluar el resultado. Son las dos cosas. Vas a tomar decisiones de cambio. La evaluación por desempeño tiene como objetivo evaluar continuamente, tomar decisiones de cambio para la mejora continua.
Entonces, esto de evaluar, centrándonos en el proceso, pero también centrándonos en el resultado, implica que tengamos dos pies cuando evaluemos, dos pies, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por evaluación formativa? La evaluación formativa va a ser toda aquella que está centrada en un balance de proceso. O sea, ¿cuál ha sido el proceso que el alumno ha tenido para desarrollar la competencia? Y la evaluación sumativa va a estar centrada en el resultado. ¿Qué resultado obtuvo el alumno por haber realizado la serie de actividades que yo le puse? Entonces, esto me lleva a que esta evaluación tiene una serie de características. La evaluación por desempeño tiene una serie de características que tengo que cumplir. Una, es objetiva. ¿Qué quiere decir que objetiva? Que va a depender de instrumentos que me permitan identificar lo real, lo que existe, independientemente de la subjetividad. O sea, yo no puedo evaluar aquello que es subjetivo, ¿sí? Aquello que depende de mi propia interpretación. Ay, me cae gordo, es mala onda, pues le pongo 5. No, yo tengo que evaluar lo objetivo, lo que se ve, lo real. Además tiene que ser válida, mide lo que está destinado a medir. Si yo quiero medir la competencia, reconoce las características de los objetos en preescolar, eso tiene que hacerse de una manera válida. Tengo que tener un proceso para evaluar eso de una manera válida. Tiene que ser confiable, o sea, a la hora de que yo le aplique en diferentes contextos, ¿sí? Eso va a ser, voy a obtener el mismo resultado, ¿sí? Te pido un favor, ya deja de tomar fotos porque me distraes y pierdo la concentración. Entonces, además de ser confiable y de medir lo que quiere medir en diferentes contextos, tiene que ser completa. O sea, la evaluación por desempeño tiene que ser completa. Va a poner todos los aspectos que dije que se iban a evaluar. Si yo dije se va a evaluar la unidad 5 del tema de ciencias naturales, del libro de ciencias naturales, todo lo que está en la unidad 5 debe de estar, porque eso le dije al alumno, ¿sí? Y debe de ser integral, o sea, voy a evaluar todos los aspectos a la vez juntos, lo psicomotriz, lo afectivo y lo cognitivo, porque las competencias no se separan, el desempeño de una persona no se separa. Yo no puedo pensar que voy a evaluar la actitud en una clase, la educación, lo psicomotor en la educación física y lo cognitivo en mi salón. No, cuando trabajamos por competencias, todo te sale, ahí te sale. Sí, les voy a poner el típico ejemplo que siempre pongo. El niño de preescolar, que está en tercero de preescolar, cuando están haciendo el superproyecto del supermercado, le dice a un compañerito más chiquito, oye, te cambio tu moneda de 10 pesos por estas 2 monedas de 2 pesos. ¿El niño sabe matemáticas? Sí, ¿cómo no? Pues te cambio tu moneda de 10 por 12, 2. ¿Sabe matemáticas? ¿Tiene conocimientos? Sí. ¿Tiene habilidades? También. ¿Tiene destrezas? También. ¿Tiene valores? Pues no, ¿verdad? Entonces, no me digan que no se mide la actitud. La actitud se mide cuando tú pones una situación didáctica donde salga la verdad. Y la verdad sale cuando tú pones a vivir situaciones de la vida a donde lo que eres te sale solito, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos por competencias, vamos a evaluar todo de manera integral. La evaluación va a ser significativa, o sea, le va a decir algo a ti y al alumno. No nomás es que te diga a ti, es que al alumno le debe de ser significativa, le debe de decir, debe de contar con resultados de análisis que puedan demostrarle al sujeto que es evaluado lo que sí aprendió y lo que no, y a ti también. Debe de ser conducente la toma de decisiones, o sea, evalúas para tomar decisiones. No se evalúa nada más porque te va a poner 7, 5, 6, no. Es porque eso me tiene que remitir a la evaluación de mi propio desempeño como educador y a la evaluación de tu propio desempeño como estudiante. Y la evaluación siempre va a ser cambio y siempre va a ser mejora continua, ¿sí? La evaluación además va a ser predictiva. O sea, predictiva es, le tiene que decir al estudiante lo que puede suceder. Mira, si te saca 5 pasa esto, si te saca 10 pasa esto y si te capta 3 pasa esto, ¿sí? Tiene que ser transparente, o sea, todo el proceso de evaluación le tiene que decir al alumno lo que va a pasar, ¿sí? Es transparente, a ver, mira, yo voy a evaluar así, 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 y tú lo sabes, ¿sí? Y tiene que rendir cuentas, todo proceso de evaluación le tiene que rendir cuentas al alumno, a los padres, al director y a todos los actores del proceso educativo. Entonces, fíjense, esto nos lleva, todas estas características nos llevan a que cuando evaluamos por competencias tenemos que tener una serie de instrumentos, ¿sí?
tanto para evaluar esta evaluación formativa como esta evaluación sumativa. La evaluación formativa centrada en el proceso para desempeñarse, la evaluación sumativa centrada en el resultado. Fíjense, cuando yo evalúo formativamente hablando, y estoy hablando de desempeño, no me estoy refiriendo solo al tradicional desempeño que hemos medido en la escuela. Asistencia, limpieza, puntualidad, entrega de trabajos. No, me estoy refiriendo al desempeño en el desarrollo de la competencia. Si la competencia dice reconoce los colores por sus características, su desempeño en el proceso me lo va a decir. ¿Sí me explico? Yo tengo que recabar la evidencia que me diga cómo el niño de preescolar reconoce las características de los objetos o no. Yo tengo que recabar la evidencia en bachillerato, si yo quiero que aprenda técnicas electromecánicas, sí, que me digan en una competencia específica cómo el alumno se desempeña en la resolución de un problema electromecánico. No es el desempeño nada más, sabe o no sabe que la electromecánica es la ciencia que estudia la electricidad y la mecánica. A lo mejor y lo dije mal, pues no sé, ¿sí? No me importa eso. Me importa que le pongas un problema real de la vida donde se va a aplicar eso que tú dices y lo resuelva. Eso es desempeño, ¿sí? Y eso es lo que voy a calificar en lo formativo. Cómo se desempeña en la resolución de los problemas. Sí, entra la participación y entra la asistencia y entra todo eso, pero entra dentro de esta visión de evaluación del desempeño, ¿sí? Entonces, para hacer eso, pues yo necesito instrumentos que me hagan la evaluación válida, confiable, objetiva, rendidora de cuentas, transparente, etcétera. Si no, no tiene chiste. ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Aquí yo les puse una lista, puede haber más o los que se me ocurran. Un primero es un portafolio, por ejemplo. Yo puedo juntar todos los trabajos de matemáticas a donde se resuelven problemas diariamente y hacer un comparativo de esa resolución de problemas. Puedo tener puntos de referencia. Hoy, 3 de marzo, el alumno hacía las cosas así, dentro de 3 meses las hace asá. O sea, hay un cambio en la modificación del desempeño, ¿sí? Eso se llama puntos de referencia. Inventarios de observación de conducta, o sea, tengo una lista de conductas, de indicadores de desempeño que tienen la adquisición de la competencia y voy poniendo si lo hace o no lo hace, o lo hace con ayuda, por ejemplo, ¿sí? En electromecánica, a ver, ¿es capaz de resolver el problema del carro? Sí, con ayuda no lo hace, ¿sí? O sea, tengo una lista de cotejo de conductas que me definen el desempeño. Registro anecdótico, registro aquellas anécdotas que considero que son muy importantes, ¿sí? Para poder evaluar, y puedo poner el chascarrillo de un día que me dice que el alumno aprendió porque usando el sentido del humor está usando los conocimientos para hacerlo, ¿sí? Entonces puedo utilizar cualquiera de estos, digamos, cualquier chascarrillo, inclusive, solo si tiene contenido, para registrarlo en mi anecdotario. Puedo usar diarios de campo, o sea, escribir diario lo que sucede, porque eso me va a servir para investigar lo que sucede dentro del salón. Puedo hacer algo que se llama autoevaluación procesual, o sea, me siento con los alumnos y les digo, a ver, ya estamos en secundaria y acabamos de desarmar no sé, un carrito de robótica, y en este carrito de robótica ya lo desarmamos, ahora armémoslo, y cuando lo arman los alumnos, les digo, ustedes solos, díganme cuál fue su acierto para repetirlo y su error para evitarlo. Eso es autoevaluación, ¿eh? La autoevaluación no es, maestro, yo me saqué 10 porque soy linda, vengo diario y lo adoro, no. La autoevaluación es, encuentra el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. Y cuando eres capaz de hacer eso, eres autodidacta, ¿eh? Porque tú solito identificas lo que no sabes y lo encuentras. Entonces, cuando tú trabajas por competencias, la idea es desarrollar en los alumnos esta capacidad de encontrar el acierto para repetirlo y el error para evitarlo en tu propio proceso de conocimiento. Todo esto, fíjense, lleva a la utilización de rúbricas, ¿sí? La rúbrica es un instrumento que va a servir para verificar lo que tú quieres, el criterio con el cual tú quieres calificar al alumno, ¿sí? Toda evaluación por desempeño se va a basar en el principio de que el desempeño en la mediación del docente y del alumno es mutua, ¿sí? O sea, si tú quieres que el alumno se desempeñe bien, pues desempeñate bien tú, y eso parte de la transparencia, parte de establecer criterios de verificación, a donde el alumno, al revisar, diga, ah, caray, en la rúbrica dice que yo tengo que entregar el trabajo de español sin faltas de ortografía, y eso no lo he revisado.
Entonces, si en la rúbrica dice eso, lo que tú vas a promover es que el chavo se regrese, revise y desarrolle su capacidad de autoevaluación y de metacognición, o sea, de análisis de su propio aprendizaje para mejorar, ¿sí? Entonces, digamos, cuando nosotros hacemos la evaluación formativa, vamos a utilizar generalmente una cosa que se llama la rúbrica holística. La rúbrica holística define los criterios con los que tú vas a evaluar, paso de manera muy general. Sí, ahorita lo vamos a ver con detenimiento, no se asusten. Luego está la evaluación sumativa. Ya que tengo la parte formativa, donde yo vi el desempeño procesual, ¿sí? Voy a evaluar también lo sumativo. ¿Y qué quiere decir lo sumativo? Voy a evaluar el resultado. Ahora sí, ahí sí es qué tanto aprendió, qué tanto usa el conocimiento en la resolución de problemas de la vida. Y para eso voy a utilizar exámenes escritos, productos, exámenes orales, entrevistas. Exámenes escritos. No son los tradicionales exámenes que hemos usado toda la vida, ¿sí? Son exámenes a donde se resuelven problemas de la vida real, ¿sí? PISA, ¿han oído hablar de PISA? ¿Sí? ¿No han oído hablar de PISA? Ya les hablaron todos los días, bueno, ya no, ni para qué les digo, ¿no? Tienen 2 días oyendo PISA, ok. PISA usa este tipo de reactivos, son reactivos a donde son casos de la vida. La consigna de PISA es evaluar las competencias de la vida. Entonces lo que hace es poner un caso de la vida real, y en ese caso de la vida real evaluar hasta qué punto el alumno lo resuelve, y establecen diferentes niveles de desempeño. Hay nivel 1 a 6 en matemáticas, 1 a 5 en español, en lectura, 1 a 3 en ciencias. Y el asunto no es si el alumno está bien o mal, es que lo que está identificando es el nivel de resolución del problema, que puede ser muy difícil por el contexto o puede ser muy fácil, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos por competencias, se usa la evaluación de casos de la vida real. Ahora sí, es casos de la vida real, ¿sí? Que pueden tener diferentes respuestas. Ok. Además se usan productos, o sea, si tú estás viendo una materia de electromecánica, pues pide un producto real. ¿En dónde se usa la electromecánica? ¿Dónde el chavo de Conalep va a usarla? ¿Sí? O si estás en secundaria y estás viendo ciencias, pide un producto real. Si estás estudiando geografía, el producto real es: vamos a hacer una campaña turística para que vayan todos a Tabasco, por ejemplo. Y entonces ¿eso te hace? Dice que no. Entonces, eso te hace aprender geografía, pero desarrollar también desempeños, ¿verdad?, específicos en la solución de problemas de la vida. Una campaña es un problema, ¿sí? Entonces, eso es un producto. Exámenes orales es que tú efectivamente examinas al alumno de manera igual a todos. Entrevista es un examen a donde las preguntas son diferentes, ¿sí? Y la autoevaluación otra vez del resultado. Ahí lo que vas a hacer es que el alumno revise y otra vez encuentre el acierto, pero ya no en el proceso, en el resultado, ¿sí? Y otra vez el acierto para repetirlo y el error para evitarlo. ¿Dónde está el error y qué me falta por aprender? Pero aquí vamos a usar una rúbrica que se llama analítica, ¿sí? Porque la rúbrica analítica es detallada. O sea, ahí sí yo voy a poner en un examen, en cada reactivo, cuál es la respuesta que yo quiero que pida el alumno y cuánto vale esa respuesta del examen total, ¿sí? Entonces, la evaluación por competencias, fíjense, incluye todo este proceso. Cuando yo les presento esto, los maestros siempre dicen: auxilio, socorro, mejor regresemos al constructivismo, ¿verdad? Esto es espantoso, ¿no? Y les voy a decir que sí es muy difícil al principio. Ya después lo haces todo rápido. Y te acostumbras, sobre todo, a pensar en rúbricas, ¿sí? La magia de todo esto está en la rúbrica. Déjenme decirles, o sea, la rúbrica es la que te va a exigir que te aprendas a definir de manera cotidiana y rápida, ¿sí?, la definición de los criterios sobre los cuales vas a trabajar al alumno, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, este esquema anterior que está acá, este esquema que está de esta manera aquí, ¿sí?, nos lleva a que, si ustedes se fijan, la columna de en medio, que son los instrumentos utilizados, son los más importantes, porque tenemos que aprender a tener esos instrumentos. Yo sé que muchos de ustedes los usan. La diferencia ahora está en que estos instrumentos tienen que tener necesariamente rúbricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieres hacer con la rúbrica no solamente que el alumno sepa lo que tiene que hacer, quieres que mejore su desempeño, y el desempeño se mejora cuando sabes qué esperan de ti. A ver, ustedes como docentes, ¿qué prefieren? ¿Que el director desde el inicio del año te diga lo que esperas, a que te suelte y solito lo averigües? Pues mejor que sepas que te espera, ¿verdad? Entonces, y cuando sabes que te espera, eres capaz de evaluarte en el camino y de corregir y de hacer tu mejor esfuerzo. Entonces, como estamos centrados en evaluar desempeño, lo que queremos precisamente es centrarnos en la evaluación de este desempeño concreto, que implica la revisión cognitiva de tu hacer,
de tus emociones, de me enojé, caray, la regué, de me salió bien, entonces sí está bien, lo vuelvo a hacer. Esa revisión de desempeño se hace a través de la rúbrica, ¿sí? Entonces, para poder nosotros meternos un poco a lo que es la elaboración de rúbricas, ¿no? Vamos a ver los instrumentos, fíjense bien. Estos instrumentos se clasifican básicamente en dos tipos. Un primer tipo que es el directo. ¿Por qué se llama directo? Porque deja evidencia del desempeño, ¿sí? Cuando evaluamos por desempeño, cuando evaluamos las competencias son desempeños y siempre van a dejar evidencia. Si tú llegas tarde, pues la evidencia es que la tarjeta checó tarde, ¿verdad? O sea, todo proceso de desempeño está diseñado para que tengas evidencia. Entonces, los productos que dejan evidencia directa son el portafolio, porque es el conjunto de trabajos que ha hecho el alumno. El producto es una cosa, un trabajo concreto, un ensayo, un proyecto, una maqueta, un mapa, la resolución de un problema. O sea, eso es un producto, ¿ok? Una tarea concretita, un ensayo, de lo que sea, una autoevaluación. Todo eso es evidencia del desempeño porque ahí está, lo tienes enfrente de ti y además cuando llega el papá, se lo demuestras, mire, su hijo está así y yo no lo hice, lo hizo él, ¿ok? Luego tenemos el otro que es indirecto, es un instrumento indirecto cuando la evidencia no la ves tan directamente, pero de alguna manera puedes comprobar su desempeño porque indirectamente está plasmado ahí. Y eso es donde se deja el examen, la entrevista y la encuesta. ¿Por qué le llamamos indirecto a esto? Porque si tú le pones un caso de electromecánica para resolver a un alumno, pues es un examen. Eso no quiere decir que de verdad lo vaya a hacer cuando tenga el carro enfrente, ¿verdad? La evidencia real es la otra, es la del producto, es la de la tarea, es la del ensayo. La evidencia que es examen, que es entrevista, que es encuesta, lo que te va a dejar claro es que el alumno pudiera saber resolver el problema si se le presenta, pero pudiera no es poder, ¿sí? Entonces tenemos estos dos tipos de instrumentos y estos dos tipos de instrumentos por la evidencia se clasifican así. ¿Eso a qué nos lleva? A que la manera de hacer las rúbricas de estos instrumentos va a ser diferente. Entonces, cuando nosotros evaluamos por desempeño, fíjense, que lo que vamos a hacer es que estos instrumentos vamos a hacer unos ciertos pasos para evaluarlos. Porque cuando decimos que el desempeño es cognitivo-conductual, el proceso para evaluar no es nada más el saber, es cómo evalúas el desempeño. Y eso quiere decir que tienes que evaluar conocimiento, habilidad de pensamiento, destreza, actitud, en contextos diferenciados. Fíjense, es muy complejo, porque no es nada más poner un examen, es poner todo esto sobre la mesa. Y eso entonces, por eso lo vas a hacer a través de instrumentos directos e indirectos en el ámbito formativo y sumativo. ¿Cómo entonces? ¿Qué pasos seguimos para evaluar el desempeño? ¿Cómo entonces? ¿Qué pasos seguimos para evaluar el desempeño? Número 1, definimos la competencia a evaluar o las competencias a evaluar. Número 2, definimos un plan de evaluación, ¿sí? En todas las materias, en todas las clases, el maestro tiene que definir de antemano un plan de evaluación. ¿Y qué es un plan de evaluación? ¿Sí? Como es desempeño, pues tienes que planear una serie de actividades que van a estar de acuerdo a tu planeación. Luego, defines los instrumentos a evaluar, los que ya mencionamos, los que tú elijas. No quiere decir que usen todos, Tú vas a elegir los que consideres más convenientes. Defines las rúbricas para cada instrumento, ¿sí? Aplicas los instrumentos, se califican contra las rúbricas y se informa sobre los resultados. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Plan de evaluación, ¿sí? Ya elegimos la competencia, ya sabemos cuál es, la eligen del programa que tienen ahí, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es, en lo formativo, yo pienso en mi plan de evaluación. ¿Qué voy a evaluar en lo formativo? Pues voy a evaluar la participación, el portafolio, los productos y las tareas. En lo sumativo voy a poner un examen. Ese examen va a ser por opción múltiple compleja, van a ser casos, como los de la OCDE. Además voy a hacer una entrevista y les voy a pedir que hagan productos finales. Yo puedo decidir que sí en mi plan. O bien, yo puedo decidir que en lo formativo nada más voy a calificar el portafolio y en lo sumativo solamente voy a poner un examen. ¿Me explico? O sea, lo que tienes que tener es un equilibrio entre lo formativo y lo sumativo, siempre, ¿sí? Las dos cosas, siempre. Luego,
¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Que si yo decidí en mi plan de evaluación, yo puedo ponerlo así. Este es mi plan de evaluación de participación. Voy a poner una rúbrica holística y va a ser el 20% de la calificación. Del portafolio de trabajos voy a poner una rúbrica holística y va a ser el 30% de calificación. El producto va a ser analítica, la rúbrica, y va a ser el 20% de la calificación. El examen va a ser analítica y va a ser el 40% de la calificación. Todo eso, ya me pasé. 20, 20, 40. Hay uno que está mal. Lo corregimos rápido, no se preocupen. Tengo una falla matemática en el seso. Y aplica. Que aplica lo quité, pero es conoce, comprende, aplica. Como lo de los colores. Conozcan el color blanco. ¿Qué es? Blanco. ¿Cómo se dice? Blanco. ¿Dónde es blanco? Ahí. Ya, ahí nos quedamos. Nunca le dijimos a los chavos, a ver, de todos los blancos que hay en este salón, acomódenlos del más fuerte al más clarito. Eso se llama analizar. Nunca les dijimos, a ver, de todos esos colores, dime cuál es el blanco que se parece al beige. Eso se llama hacer juicios, porque estás estableciendo el criterio que se parece al beige. Nunca les dijimos, a ver, ¿cómo crees que se crea el blanco? Haz tu hipótesis y compruébala, píntate de todas las pinturas y haz blanco. Nunca les dijimos eso. Les dijimos, ¿esto es blanco? ¿Y cómo se llama? ¿Blanco? ¿Y para qué sirve? Blanco. ¿Sí? Entonces, claro, cuando llegue el examen de la OCDE, auxilio, socorro. Todos. Porque los niveles de habilidades de pensamiento son los últimos. ¿Sí? No es solo que sepan, es que haces con el conocimiento. ¿Qué haces con el conocimiento? Eso. Hipótesis, creaciones, propuestas. ¿Ok? Del otro lado yo les puse verbos, ahora sí, de la lista de Bloom, y más allá, ¿sí? Porque eso les da ideas de qué puedes poner, ¿sí? ¿Quieres que te quedes a nivel de conocimiento? Pues define, lista, recoge, examina. ¿Te quedas a nivel de comprensión? Pues predice, asocia, estima. ¿Te quedas a nivel de analizar? Completa, ilustra, explica. ¿Quieres que hagan problemas reales? Ponles un problema para empezar en la clase, porque fíjense bien, no se evalúa lo que no se enseña. Si tú no enseñas con habilidades de pensamiento superior en el salón de clase, difícilmente van a contestar PISA. Partes desde que dentro de tu salón tú vas a poner un problema. A ver, chavos, para aprender el porcentaje, vamos a ver las tarjetas de crédito. Quiero que ustedes vayan y tomen la decisión sobre cuál es la mejor tarjeta de crédito que ofrece el mercado. Y para eso van a estudiar el porcentaje, porque ese es el truco, ¿estamos de acuerdo? La tarjeta de crédito se evalúa por el porcentaje de cuotas, de comisiones, de lo que quieras, ¿sí? Hacer ese análisis, caray, ni yo lo he hecho, ¿sí? Pero es una toma de decisión de la vida. Si les pones un examen a donde les pones 3 tarjetas de crédito, con 3 porcentajes de comisiones, 3 porcentajes de cuotas, y le dices, dime cuál es la mejor tarjeta, ¿sí? Eso es tomar decisiones complejas. No es analiza, sintetiza y evalúa. No es conoce, comprende, aplica. ¿Me explico? Es tomar decisiones. Y para tomar decisiones tuviste que haber analizado y haber hecho un proceso más complejo. ¿Sí? Destrezas. Cuando evaluamos también vamos a ver las destrezas. ¿Qué destrezas debe de tener un alumno? Ya elegí mi conocimiento, ya elegí el nivel de habilidad de pensamiento al que quiero llegar. Ahora quiero ver las destrezas. ¿Qué quiero que hagan de manera rápida? La destreza es, por definición, la ejecución automática del conocimiento. Yo ejecuto el conocimiento de manera automática. Leer. Cuando yo apenas estoy aprendiendo a leer, no es automático. ¿Sí? Cuando todo lo que me ponen leo, es automático, no necesito pensarlo. ¿Sí? Esa es destreza. Yo no soy buena para manejar, entonces no tengo la destreza de manejar. Así de simple. La destreza es la que te hace llevar el conocimiento al automático. Entonces, también voy a poner una serie de destrezas. En un mapa, por ejemplo, caso de geografía, ¿sí? Un migrante, José, se quiere ir de Guatemala, de Santa Cruz, Guatemala, a Provo, Utah, ¿sí? Quiero que en este mapa tú me pongas la ruta por la cual puede cruzar sin que lo agarre la migra. ¿Sí? Si no, no es problema. Díganos, sin que lo agarre la migra. Eso va a llevar a los chavos a estudiar, ¿eh? Déjenme decirles, porque hay rutas de rutas, y hay rutas por las que sí pasan y hay rutas por las que no pasan, ¿sí? Pero entonces, ¿qué destreza tiene que tener ahí? Pues la destreza de encontrar rápido todo en el mapa. Eso es destreza, rapidito, ¿sí?
Los migrantes lo hacen rapidito, ¿ok? Entonces, cuando tú diseñas un caso, lo que estás diseñando es un caso donde vas a evaluar qué conocimientos, qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes tiene un estudiante para desempeñarse. ¿Me explico? ¿Sí? No es solamente qué tanto sabe. Resolver el problema del migrante implica un nivel de complejidad en el uso de habilidades de pensamiento muchísimo más complejas que solamente preguntar dónde está Guatemala y dónde está Puebla Utah. ¿Verdad? No es eso, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por actitud? ¿Sí? La actitud se evalúa, y se evalúa también hasta en un examen. Se evalúa, como les digo, cuando tú pones el caso del niño de 6 años que le dice al compañero, te cambio tu moneda de 10 pesos por 2 de 2. Si le preguntas a los chavos, aquel que te dice, pues que listo, está bien, vamos a hacerlo. Ahí ya evaluaste la actitud, fíjense. No lo hiciste aparte, le salió solito, le salió del alma. ¿Sí? Lo que le sale del alma es lo que evalúas. Es que el chavo no distingue lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿sí? Entonces, tú en tu examen también evalúas la actitud. Es un arte, ¿eh? Evaluar actitud es un arte, porque tienes que poner un problema a donde solito le sale la actitud, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, para diseñar un solo instrumento, sintetizando un poco, definimos el conocimiento conceptual declarativo procedimental, elegimos la habilidad de pensamiento para utilizar de acuerdo a Bloom, ¿sí? O usamos a Bloom y a Marzano aquí, y es una combinación un poco como para entender que no solamente es conocer, comprender, aplicar, tampoco es analizar, sintetizar, evaluar, no es suficiente hoy. Tenemos que usar habilidades de pensamiento superior, tomar decisiones, hacer hipótesis, crear, conjugar, etcétera. Luego definimos el contexto, ¿sí? Definimos el contexto. Fíjense, todo reactivo pasa por un contexto. El contexto familiar, personal. Los contextos van a estar los siguientes: personal, familiar, local, y voy subiendo, ¿sí? Personal, familiar, local, comunitario, estatal, nacional, internacional, universal. ¿Sí? El más difícil es universal, porque aquí cuando yo estoy usando un contexto universal para evaluar un conocimiento de geografía, quiere decir que es válido aquí y en todo el planeta. ¿Sí? Entonces eso está así como que, caray, no es lo mismo que tú pongas una pregunta del contexto familiar, ¿verdad? De aquí todos somos cuates, el DF nos conocemos, ¿no? A que pongas una pregunta que sea válida aquí, en Europa y en China, ¿sí? Entonces el contexto te va a complejizar cualquier reactivo que tú pongas. Todo reactivo, mientras más lejano al contexto conocido es, más complejo es, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si tú pones un contexto muy conocido y una habilidad de pensamiento compleja, como hacer hipótesis, y un conocimiento simple, como el universo, ¿no? Plutón, bueno, perfecto. O sea, no va a ser tan complejo, pero si yo pongo Plutón, hacer hipótesis, y luego el contexto es universal, ¿verdad? Entonces ya hice muy complicado lo que espero que los alumnos hagan. ¿Sí se entiende un poco la diferencia? ¿Sí? O sea, es conocimiento más habilidad de pensamiento más contexto elevan desempeño. Entonces, para cualquier instrumento que yo haga, un producto, un portafolio, un reactivo de un examen, yo voy a jugar con estas tres básicamente, ¿sí? A veces puedo meter destrezas, como en geografía, pues localizar el mapa rápido, ¿no? Eso es destreza porque lo tienes que hacer rápido, ¿sí? Pero a ver, no siempre metes las destrezas, a veces nada más usas estos tres, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para diseñar cualquier cosa, conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto. Ok. Una vez que hemos elegido conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto, se procede a diseñar un reactivo, varios reactivos o un producto o cualquier instrumento. Les pongo el ejemplo, fíjense bien. Conocimiento, línea de tiempo en historia, ¿sí? Análisis, yo aquí estoy eligiendo identifica el error, ¿sí? El análisis es que identifiquen el error, el contexto es nacional y la actitud es crítica, ¿no? Y yo le pongo aquí, encuentra el error en la siguiente línea de tiempo, y viene 1521 la conquista, 1810 la independencia de México, 1850 la reforma liberal, 1910 la constitución, 2008 año actual, ¿sí? Lo que yo quiero que haga el alumno es encuentre el error, dime cuál está mal. No dije nada más dime cuál es el error. ¿Se fijan? Es análisis porque tiene que analizar la línea de tiempo y encontrar el error. Tiene que saber, ¿verdad?, que el que sale sobrando ahí es la constitución del 1910. ¿Sí?
¿Se fijan cómo la pregunta no es ¿cuándo fue la Constitución? Y el alumno tiene que decir en 1917. No, lo puse a analizar en un contexto que es la historia nacional, un error. ¿Sí? Y él me tiene que decir, el error es que la Constitución no se hizo en 1910. ¿De acuerdo? ¿Sí? Este es nivel de análisis, por ejemplo. El nivel está en analizar. ¿Sí? Bueno. Entonces, finalmente, una vez que ya hice esto, elaboramos la rúbrica, ¿no? Con la calificación en las que establecen niveles de desempeño y se le adjudican puntos. O sea, yo en la rúbrica defino los niveles de desempeño. ¿Cómo se define el nivel de desempeño? Por esas 5 cositas. Por esas 3 cosas básicamente. Conocimiento, habilidad de pensamiento y contexto. ¿Sí? Contexto cercano, muy fácil. Contexto lejano, muy difícil. ¿Sí? Una vez que hemos terminado de diseñar reactivos o los instrumentos, se procede a diseñar la rúbrica para calificar el examen. Dicha rúbrica no la conoce el alumno. En el caso de los exámenes, la rúbrica no la conoce el alumno, ¿sí? Sino que sí, pero te sirve de base a la hora de calificar. O sea, tu rúbrica de examen lo único que va a decir es cuánto vale el reactivo, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, cada uno de nuestros instrumentos o reactivos va a tener niveles de desempeño, porque las personas cuando nos desempeñamos tenemos diferentes niveles de desempeño, ¿cierto o no? No nos desempeñamos igual en la vida. Hay personas que tienen mejores desempeños que otras, aún sabiendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El uso de las habilidades de pensamiento y la actitud. La actitud no es la misma, ¿sí? Bueno, entonces, el nivel de desempeño, ¿sí? Que está diseñado por conocimiento, habilidad de pensamiento y actitud, ¿sí? No va a ser igual, tú lo puedes graduar y puedes hacer del 1 al 6 o del 1 al 5, ¿sí? Y los puntos que tiene, le vas a dar en cada nivel de desempeño una serie de puntos, de puntuaje, de tal manera que los niveles de desempeño más altos tienen un nivel más alto, los más bajos tienen un nivel más bajo, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo aquí pongo, esto es un diseño de una rúbrica para evaluar un portafolio de español, ¿sí? Entonces, la competencia va a ser, elabora textos para expresar lo que quiere y lo que necesita, ¿sí? Esta es una competencia de primaria, es aproximadamente de tercero y cuarto de primaria en el programa de CONAFE, ¿sí? Y es, elabora textos para expresar lo que quiere y lo que necesita. El conocimiento es, pues yo quiero que redacten con sujeto, verbo y predicado. La habilidad es que usen letra legible con uso de mayúsculas, signos de puntuación, nivel de explicación, o sea que puedan explicar en el texto algo de manera coherente. Y el contexto es personal, o sea, los productos que, hazte cuenta, yo quiero que todos los productos que se van a solicitar en ese portafolio van a ser personales, van a ser cartas o productos dirigidos a familiares y amigos. ¿Se fijan? No es carta al presidente, que es más difícil, no es la carta a otro, ¿sí? ¿Ok? Tengo aquí competencia, conocimiento, habilidad de contexto, con eso diseño la rúbrica, ¿sí? ¿Ok? Les voy a poner otro ejemplo. O sea, con estas 4 cosas es como voy a diseñar la rúbrica, ¿eh? Con esas 4 cosas es como voy a diseñar también el reactivo de un examen. Con esas 4 cosas diseño también un instrumento. ¿Me explico cómo está? O sea, instrumento, rúbrica o reactivo de examen se diseña tomando en cuenta estos 4 puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo diseño una rúbrica, por ejemplo, aquí les pongo otro ejemplo. Me voy al otro ejemplo, ¿sí? Esta es una competencia de secundaria. Comprende que el espacio geográfico está formado por elementos naturales, sociales y económicos, ¿sí? Y yo les pongo a los muchachos, por ejemplo, este es un caso y yo quiero que me hagan una maqueta, ¿no? Elaboración de la ruta del migrante que se fue de Guatemala a Proboyuta. Entonces yo voy a poner en los conocimientos los elementos naturales, sociales y económicos definidos en la ruta, ¿sí? Las habilidades va a ser análisis de mapas, la destreza es la localización en mapas con puntos cardinales y de coordenadas, el contexto es internacional, porque estoy pasando en 3 países, y la actitud es previsora de respeto a la naturaleza y de cuestionamiento a las leyes, ¿sí? Fíjense, le estoy poniendo que cuestiono las leyes de migración, ¿eh? Fíjense, es así medio, pero bueno, todo el mundo va a estar cuestionando ahorita, ¿sí? Entonces,
Con eso yo diseño mi rúbrica, y con esa rúbrica el alumno tiene que diseñar su producto. ¿Me explico cómo está? Y en la rúbrica yo le voy a especificar al alumno cómo quiero que sea el producto. Para que me traigan la ruta del migrante, ustedes, alumnos, van a diseñar por dónde se va de Guatemala a Provo. Me van a marcar cuáles son los ecosistemas por los que pasa, cuáles son las regiones naturales por las que pasa, qué se va a llevar de ropa tomando en cuenta el clima, cuánto dinero se tiene que llevar para comer, qué va a comer en el camino de acuerdo a las ciudades a donde va a pasar. ¿Sí? Esa es la rúbrica. Yo le estoy definiendo exactamente al alumno qué quiero que haga. ¿Sí? Entonces, por cada uno de estos puntos que tú contestes y que tú pongas en tu trabajo, te voy a dar un punto. En total son 7 puntos. 7 puntos igual a 10. ¿Sí? Ahí está definida la rúbrica y cómo lo hice basándome en conocimiento, habilidad de pensamiento, contexto y actitud. ¿Sí? Bueno. Ok. Fíjense, se supone que ya tengo que acabar, ¿verdad? ¿A qué hora se acaba esto? A las 5:30. Ok, entonces tengo 5 minutos más, ¿no? Para decirles, ¿qué estoy haciendo? Miren, en el material que les di, les puse un ejemplo de una situación didáctica completa, ¿sí? De cómo se diseña una situación didáctica por competencias. Tomé sexto de primaria, el programa es CONAFE, ¿sí? El programa es el de CONAFE, es sexto de primaria. ¿Ok? ¿Sí? Y sobre esa situación didáctica viene también un examen que es para examinar esa situación didáctica y viene con los puntos que se le da a cada una a cada uno de los reactivos. Es un análisis de casos sobre sexualidad. ¿Sí? La competencia dice vincula su sexualidad con su proyecto de vida, no es solo saber las funciones del aparato reproductor masculino y femenino, para nada, ¿verdad? No es eso, es también relacionar toda la sexualidad con el proyecto de vida, no hay nada más ligado a un proyecto de vida que la sexualidad. Entonces, los casos son casos de la vida real, de niños que tienen relaciones sexuales y la niña se embaraza, y cómo ella pierde derechos, y cómo él reacciona y cómo se evalúa eso desde la historia, desde civismo, desde geografía, desde población, desde matemáticas, etcétera. ¿Sí? Entonces, les pongo los dos ejemplos para que los vean. Yo ahorita tengo 2 libros que trabajo, uno que es un azul, que es desarrollo por competencias. Ahí viene la evaluación paso por paso, ¿no? Muchísimo más clara de lo que a lo mejor se los dije ahorita por motivos de tiempo. Y hay un amarillito que es un manualito chiquito para que el maestro trabaje, con ellos, ¿no? Está también un libro que también hice que es sobre competencias docentes, cómo ustedes pueden desarrollar su propia competencia docente, aunque lo hago a partir desde la teoría de las inteligencias múltiples, definiendo la inteligencia educativa. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos por motivos de tiempo, espero que les sirva. Si ustedes leen el material que les di, van a tener ciertas herramientas para trabajar ya de regreso, teniendo como muy claro que la evaluación por competencias no es solo saber, no estás evaluando el saber.